Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Glorias Deportivas, el programa de los campeones cubanos. Hoy estaremos hablando de polo acuático con uno de los grandes de la historia de este deporte en nuestro país, campeón panamericano y centroamericano. Ya comenzamos. En Glorias Deportivas, la bienvenida para Orlando Cowley. Qué gusto que nos acompañe. Ok, igual, un placer estar aquí. Que aprovecho para saludar a Eriel Reyes, director del Salón del Deporte Cubano, donde continuamos realizando nuestros espacios de Glorias Deportivas. Muchísimas gracias por las facilidades brindadas para la realización de este espacio, tanto la pasada semana como esta. Bueno, usted se dedicaba a la natación y entra al polo acuático. Hay una historia aquí un poco compleja. ¿Cómo fue esto? Sí, pasó lo siguiente. Yo nadaba, éramos adolescentes, muchachos, y yo practicaba natación a nivel de área. Y se presenta la oportunidad de una prueba para escoger determinados muchachos para iniciar en el polo acuático. Y me presento a la prueba y tengo la oportunidad de clasificar, y clasifico para empezar en la escuela de natación como atleta de polo acuático. En natación, pero como atleta de polo acuático. En la escuela de natación. Ah, en la escuela de natación. En la escuela de natación, que estaban agrupados Ajá. todos los deportes acuáticos. Correcto. ¿De qué año estamos hablando Estamos aproximadamente? hablando de años 66, 67, más o menos. ¿Y usted cómo descubrió el polo acuático? ¿Le gustaba? Bueno, ¿De dónde vino? Porque El aquí polo no había acuático prácticamente lo polo en Cuba. descubro ¿Sí? en una competencia de natación. Me hablan del polo acuático y no lo conocía, un deporte que recién comenzaba en aquella época. Y sin que tener mucho conocimiento de la actividad, me presento a la prueba. La prueba era básicamente nadar. Y yo tenía facilidades para nadar y clasifiqué. Me hicieron la prueba y quedé entre los clasificados para ingresar en la escuela de natación, a practicar polo acuático. De hecho, tenía buenos tiempos en natación, tengo entendido. Sí, después sí. Con Practicando el polo. Con el desarrollo del polo. Exactamente. Bueno, ¿cómo son estos comienzos del polo acuático en nuestro país? Que de alguna manera usted es un pionero, ¿no? Exactamente. Empieza el movimiento deportivo a engrandecerse, a buscar talentos jóvenes de todas las provincias, y entre esas cae La Habana. Soy seleccionado y vamos todos para la escuela de natación. Ahí en la escuela de natación empezamos los primeros pasos. ¿Cuánto era el grupo de polistas? Eran por categoría. Ajá. Había como 3 categorías. Yo, si mal no recuerdo, debemos haber sido unos 60 y tantos en total. Sí. De las 3 categorías. ¿En cuál estaba usted? Yo estaba en la de 12, 14 años más o menos, que es la edad que yo comienzo el polo acuático. ¿Y cómo comienza entonces este desarrollo dentro del polo acuático hasta llegar al equipo nacional? Ahí estuvimos en la escuela de natación, estuvimos también en la ESPA Nacional, ahí estuvimos como un año y después nos volvimos a reintegrar a la escuela de natación. Ahí en la escuela de natación había un movimiento bien fuerte, entrenadores, asesores extranjeros y los entrenadores cubanos. Y se crea un movimiento bastante dinámico ahí en el polo acuático. Y comienzan las competencias, segunda categoría, primera categoría. Habían equipos de todas las provincias, había un movimiento bien fuerte a nivel nacional. Llamativo, ¿eh? Sí. Tan joven la disciplina, ¿cómo estaba aprendido en todo el país? Exactamente, era increíble, pero prendió el polo acuático. Usted representaba aquí a La Habana. La Habana. La Habana. Cuando aquellos competíamos por municipio, municipio Marianao, estoy hablando de la época. Municipio Marianao, municipio Plaza. ¿Qué año y qué categoría era para usted? Estamos hablando del año 66, 67, 68. ¿Y categoría? Segunda categoría. Ya segunda categoría. Segunda categoría. Y entonces, ¿cómo llega? A ver, algo que olvidé de un principio. ¿Posición? Siempre fui delantero. Siempre delantero. Delantero porque era muy rápido nadando. Aprovechando. Y aprovechando la velocidad, siempre me dieron la posición de jugar adelantado. ¿Y marcaba bien? No tenía buen brazo, pero usaba la cabeza.
Importante. Es importante. Entonces, ¿cómo llega a la preselección nacional? Bueno, ¿Y en qué año? primero, Sí. vamos a los Juegos Escolares y fundamos los Juegos Escolares. Hacemos los primeros Juegos Escolares en Polo Acuático. Ya después de ahí continuamos en la Marcelo Salado y en el año 71 se hacen en Cuba unos Juegos Centroamericanos y del Caribe juveniles, aquí en la Ciudad Deportiva. Y ahí se conforma el equipo, que ya formaba parte de la preselección nacional, estamos dentro del equipo juvenil nacional, se hace el equipo, categoría menores de 18 creo que era, y vamos a la competencia aquí en la Ciudad Deportiva, ganamos la competencia. Y de ahí el preparador Carol Laki empieza a hacer sus observaciones. Ya. Bueno, entonces ahí ya lo llaman ya para la preselección nacional. Después de estos juegos. Después de estos juegos. Exacto. Ya estábamos en la preselección, pero en el equipo juvenil. Y ahí ya vamos a la preselección nacional. Del equipo grande. Del equipo grande. ¿Y qué pasa ya una vez en la preselección? Porque estamos hablando de preselección. Hay Hablando cortes y quedan los regulares. ¿Cuándo se le da esa primera oportunidad? Bueno, aquí mismo en la Ciudad Deportiva se invita al equipo de México y se produce un dual meet. Y Cuba presenta dos equipos, más bien uno. Pero el primer día compite el equipo viejo, que eran las figuras históricas de aquel momento, que fueron los pioneros del polo acuático, y pierden ese partido contra México. Cuando aquellos, estamos hablando de México y Cuba, eran lo máximo del polo acuático en el área. Estaba Estados Unidos, en Norteamérica, y Cuba y México, la parte de Centroamérica y Latinoamérica. El primer encuentro pierde el equipo viejo y se produce el segundo encuentro. Y en el segundo encuentro van las figuras jóvenes, acompañados por las figuras jóvenes que ya estaban establecidos en el equipo nacional. Se produce ese juego, le ganamos a México y ya después de esa competencia se hace un equipo para viajar a México. Y ahí empezamos a formar ya el equipo nacional de Cuba. ¿Ya usted estaba ahí? Ya, el primer equipo que integro yo, en el año 71, junto con otros jugadores que habían participado en esos juegos juveniles y que se habían destacado. Ya. ¿Qué significó Carol Laki para el polo acuático cubano? Claro, Laki fue... Y para usted en particular. Bueno, yo creo que yo tengo excelente consideración de Laki. En mi criterio, Laki fue el padre del polo acuático en Cuba. Supo interpretar la idiosincrasia cubana, su manera de comportarse en la vida, interpretarlo y traducir eso a un juego en el agua. El polo acuático en aquel momento era de hombres corpulentos, de 2 metros de estatura. Se jugaba, era un juego muy estático, de mucha fuerza, y nosotros no teníamos ese físico. Sin embargo, él ideó una forma de canalizar el juego a través de los criterios y de la forma de ser del cubano. Bueno, avanzamos porque el programa tenemos que enmarcarlo en un determinado tiempo, ¿no? 27 minutos. Y me voy a mover rápido a 2 títulos en Juegos Centroamericanos del Caribe, 74 y 78. 74 y 78. Ya Cuba paseaba un poco la distancia, ¿no? Sí, ya... No, a nivel mundial ya éramos casi potencia, así que a nivel... ya México se había quedado bastante atrás México también. No, siempre atrás cerca, pero no... Pero no para esa resistencia de poner en peligro las medallas de Cuba, la medalla de oro de Cuba. No ponía en peligro la medalla. Tenían buen equipo y habían intentado, pero nunca llegaron a poder ganar unos Juegos Centroamericanos, y los Panamericanos tampoco. ¿Y usted regular en el equipo? Sí, siempre jugué regular. Siempre. Ya. ¿Se puede o nos pudiera mencionar por aquel entonces, vamos a hablar de estos años 70, cuál era este equipo regular de Cuba? El equipo regular de Cuba, sí, nombres ilustres. Sí, fue bastante estable el equipo. Eran jugadores nuevos, con mucha potencialidad y capacidad. Y estaba en la puerta Oscar Periche, estaba Jorge Rizzo, Gerardo Rodríguez, David Rodríguez, Nelson Domínguez, estaba,
a ver, En el agua con usted. Eugenio Almeneiro, Ajá. eh, Un conglomerado, realmente. Osvaldo García, bueno, es más o menos el grupo de jugadores que mantuvo bastante estabilidad durante todos esos años. Un equipazo. Un equipazo, un equipazo. Después fueron subcampeones panamericanos en el 79. 79. Se perdió ante Estados Unidos discutiendo la medalla de oro. Exacto. ¿Cómo fue ese partido? Porque ya Cuba ha ganado y perdía con Estados Sí, Unidos. sí, ganamos y perdíamos. Sí, fue un partido bien duro. Los Estados Unidos era un equipo, siempre fue un equipo fuerte, un equipo con un nivel técnico-táctico altísimo y era un equipo veloz. Eran jugadores que nadaban mucho y conformaban el equipo con esa característica. Y siempre nos fue difícil ganarle a los Estados Unidos. Siempre fue un equipo, además eran jugadores que tenían mucho más posibilidades, porque tenían mejores torneos nacionales y después tenían más recursos para desarrollarse como equipo. Ya. Hay otro tipo de torneo que tenía a nivel internacional un prestigio tremendo, que eran prácticamente pequeños mundiales, las Copas Finas. Las Copas Finas. Y donde Cuba asistía y se batía. ¿Cómo recuerdas estos torneos Finas, el mejor resultado de Cuba? Yo fui a uno solo. Yo fui al torneo FINA, la primera Copa FINA fue en Los Ángeles, en el año 81, y tuvimos excelentes resultados. Para mí es el mejor resultado del polo acuático cubano. Y en Glorias Deportivas, un momento para conocer los principales resultados deportivos de nuestro invitado. Y bueno, Coude, en el repaso internacional, ya centroamericano, panamericano, me voy a los campeonatos del mundo, 73 y 78 en su historia. 73 muy joven, ¿eh? 73, muy joven, pero bueno, ya teníamos algo de experiencia, habíamos estado en la Olimpiada, ya conocíamos un poco el polo acuático a nivel mundial. ¿Cómo fueron en 73 y 78 los resultados de este equipo? El 73 fue muy bueno, sexto lugar, que lo considero un resultado satisfactorio. Sí, cómo no. En aquel momento un sexto lugar a nivel mundial era meritorio. ¿Y 78? ¿Qué pasó si se supone que había un poco más de desarrollo del equipo? El equipo no llegó en forma a la competencia. Tuvimos problemas, parece que fue mucho tiempo de preparación porque fue en West Berlín, en Alemania Occidental, y estuvimos primero en Alemania Oriental y parece que nos excedimos un poco en el entrenamiento y ya después en la competencia no tuvimos buen resultado. Juegos Olímpicos. Usted estuvo en el 72 y en el 80. En el 80. En el 76 no estuvo presente. No. Háblame también de esta primera Olimpiada porque si le dije que en el Mundial del 73 estaba joven, en la Olimpiada del 72 pues también era bastante joven este equipo, ¿no? Era Teniendo bastante en joven. consideración de los años 70, 71 que estamos Partimos hablando. de que salimos de los albores del equipo juvenil, comenzando del equipo juvenil, pasamos a la selección nacional. Y tuvimos la Olimpiada, éramos jugadores bastante jóvenes. La mayoría, ya habían otros jugadores que habían participado en la Olimpiada de México, 68. De 68. Estaba Guillermo Martínez, estaba Guillermo Cañete, Osvaldo García, que habían jugado en la Olimpiada del 68 y habían tenido buen resultado, un 8º lugar en la Olimpiada, perfecto, excelente. Ya en esta 72 conforma el equipo todos esos jugadores juveniles que pasaron inmediatamente al equipo nacional y entonces nos presentamos en la Olimpiada con ese equipo. Habían jugadores que eran juveniles también, pero ya tenían un poquito más de experiencia en el equipo nacional. Carlos Sánchez, excelente jugador, jugó una Olimpiada fenomenal, fue líder goleador de la Olimpiada. Estaba también Eugenio Almeneiro, estaba Jesús Pérez,
estaba Guillermo Cañete, ya eran jugadores que habían participado en la Olimpiada pasada. ¿Y qué pasó entonces en 72? En el 72 fue un buen partido contra los yugoslavos. Guillermo Martínez era Empezando la Olimpiada. Pero esa derrota nos sirvió para quedar fuera del lugar. Cogimos un 9º lugar. Entonces en el 80, en Moscú. Moscú 80, ya es un equipo consagrado, ya es un equipo bien Conocido en la élite. Bien conocido, conocíamos los contrarios y empezamos jugando, vamos a decidir la clasificación con Hungría. Duro. Exacto, Hungría es la meca del polo acuático. Y estábamos ganando y nos vuelve a tocar Fuchs como árbitro, el belga del año 72. De la Olimpiada. De la Olimpiada del 72, que nos pitó contra Yugoslavia. Aquí nos pita contra Hungría. Y siempre contra Cuba. Y siempre contra Cuba. Y estábamos ganando el partido y el partido empezó a retroceder, terminado, perdimos por un gol. Entonces, ¿cómo terminó la Olimpiada? La Olimpiada, quinto lugar, considero que podíamos haber quedado mejor. Podíamos haber quedado mejor. Era un equipo que estaba ya maduro, preparado para un buen resultado en el 80, en el 81 lo tuvimos. Pero mucho más importante una competencia olímpica. Sí, aquí solo faltaba, a ver, me rectifica si es así, Estados Unidos. Aquí faltaba Estados Por Unidos el tema del boicot como gran equipo. Como gran equipo frente a los juegos frente al boicot de los Juegos de Moscú 80, sí, porque ¿no? faltó Alemania también, pero bueno, Alemania en aquel momento no era un rival a considerar. Pero Estados Unidos sí. Estaba España, todos los países socialistas, que eran los más poderosos, Hungría, Yugoslavia, Unión Soviética, por supuesto, y que eran la meca del polo acuático. Y no recuerdo si Italia, yo creo que Italia también estaba. ¿Hasta qué año más o menos duró esta época dorada del polo acuático? Yo me retiré en el año 81. ¿Después de la Copa Fina? Después de la Copa Fina me retiré. Y ahí, ese año creo que fueron a la universidad, tuvieron un buen resultado. Eran torneos muy buenos las universidades también, no hemos hablado de las universidades. Sí, eran torneos fuertes. Pero en algunos casos los equipos no llevaban su primera línea. El equipo nacional, los jugadores que jugaban banco, entonces era la primera línea. De forma general, ¿no? Había momentos que llevaban la primera línea, porque era un torneo fuerte. Y entonces la universidad fue convirtiéndose poco a poco en uno de los torneos más fuertes. Ya. Bueno, entonces se retiró. Y más o menos por ahí fue bajando el nivel del equipo cubano, se mantuvo un poquito más. Después no tuvimos Olimpiada, ¿no? En el 84, en el 88. El equipo no bajó. Lo que bajó fue esta situación que hubo con las Olimpiadas. Y eso parece que no, pero baja el espíritu de la gente. No puede competir, no puede mostrar lo que ha hecho, todo el sacrificio de 4 años, pues como quiera que sea, siempre baja un poco. Y no hay manera de medir exactamente cómo fue, si bajó, si no bajó. Yo creo que no bajó tan rápidamente. Yo creo que el equipo se mantuvo a buen nivel y tuvieron excelentes resultados en competencia y no participaron en la Olimpiada. La Olimpiada es la meca del deporte. ¿Quién estaba al frente del equipo ya ahí? Ya ahí no está Carol y Lucky. ¿Hasta qué año estuvo Lucky? Lucky estuvo hasta el año 78, 79, no recuerdo bien. Por ahí. Por ahí estuvo. Ya estaba Juan Armeneiro. Juan Armeneiro. Muchos años al frente del equipo estuvo. Sí, Juan Armeneiro fue después... Excelente... El discípulo de Lucky. Discípulo de Lucky. Exacto. Y una persona trabajaba bien, muy disciplinado, muy exigente en los entrenamientos y la disciplina. Un equipo deportivo, si no hay disciplina, no hay resultado. Claro. Y realmente tiene un papel meritorio su dirección durante todos esos años. En una entrevista acá, en algún momento Perici dice que ustedes tenían como un grito de guerra, que creo que lo daba él. Sí. Algo así como que se formó. Sí. Que cuando él gritaba se formó, pasaban cosas en el equipo. Sí, pasaban cosas, quiere decir, se formó que se apretaba el gardeo. Pero se apretaba el gardeo para salir al contraataque. Y cuando salía al contraataque eran jugadores que en aquella época
hacían 55, 56 segundos en 100 metros libres, cuando en aquella época era un tiempazo. Entonces cuando tú salías a nadar 10, 15 metros a toda velocidad, no era fácil parar el equipo. No, era muy difícil. Me imagino. Usted estaba hablando de natación y polo acuático, natación y polo acuático. Es que tengo entendido que estando en polo acuático usted también participó en competencias como nadador, ¿no? Sí, es así, ¿no? sí, participé. ¿Cómo fue? Fui a los Juegos Centroamericanos. Ajá. Desafortunadamente no pude coger medalla, pero participé, competí, clasifiqué para final y fui a la final. Pero primero, antes de ir a las finales, Lucky me puso a jugar el partido que tocaba ese día. Y me dijo, cuando terminó, ya si quieres puedes ir a competir natación. Imagínate. Y así, pues, fui y competí porque había que competir, ya había clasificado. Y luego, imagínate, cogí quinto lugar. Ya. ¿Qué distancia? 100 metros. 100 metros. 100 metros libres. Era la especialidad mía. En la final. Final. Quinto lugar en la final. Quinto Si lugar. no hubieras tenido partido ese día, medalla. Es probable, pero no puedo decirlo porque no la cogí. Es probable. Oye, 81 te retiras, ¿por qué? ¿Ya agotado? No, tenía varias lesiones. Problemas en los hombros, bursitis, la columna. Había puesto bastante tratamiento, inyecciones, y me costaba mucho trabajo. Había perdido el brazo, la fuerza en el brazo para lanzar el balón, la había perdido el brazo como se me descolgaba. Y entonces decidí retirarme, 28 años, todavía era joven, podía seguir jugando, pero decidí irme y pasé entonces a la ESPA militar como preparador físico. Ahí estuve unos años y luego después me incorporo ya al INDER como entrenador. Y tengo entendido que te fuiste a República Dominicana. Sí, después fui a República Dominicana a una colaboración. Ahí estuve 2 años y un poco. Y estuve en una colaboración para los Juegos Panamericanos. ¿Al frente del equipo nacional? Al frente del equipo nacional. ¿Fuiste al frente del equipo nacional? Exactamente. ¿Y qué pasó? Bueno, no pudimos clasificar entre los 6 primeros. Es que es muy difícil entrenar un equipo en un lugar donde están muy dispersos los jugadores, donde las condiciones son muy difíciles. Imagínate tú, teníamos una sola piscina, la piscina tuvieron que repararla para las competencias y tuvimos que ir a otra piscina que no tenía las condiciones necesarias. Los jugadores, uno estaba en Nueva York, el otro estaba en Los Ángeles y nos reunimos para la competencia. Así fuimos primero a los Juegos Centroamericanos de Salvador, hicimos buen papel y después fuimos a los Panamericanos. Pero ya en los Panamericanos el equipo no jugó bien, porque los jugadores que estaban fuera no se prepararon como tenían que prepararse. Y cuando llegamos a la competencia, el equipo no era el mismo. Regresaste entonces a Cuba y te incorporas a la capital, al frente del equipo. Del equipo juvenil. Del equipo juvenil de La Habana. De La Habana. ¿Ganaste el título? Ganamos el título. Cojo un equipo que estaba en 7º lugar y durante 3 meses entrenamos bien fuerte y llegamos a la competencia juvenil nacional y cogimos el primer lugar. Después de esto, como que dejas el polo acuático. Sí, después me retiro ya de toda la situación del polo acuático. Ya voy a hacer otras cosas. Ya. Está bien. Bueno, hablamos un poquito de la familia. La familia es perfecta, todo el mundo goza de perfecta salud. ¿Ningún polista? No fueron, le gustó más otras cosas. Y entonces tengo 2 hijos, 4 nietos. Tengo un nieto que está practicando natación, vamos a ver si le gusta el polo, ojalá, y juegue polo acuático. Tiene una ventaja, el zurdo. Ya. Los zurdos en polo acuático son bien difíciles. Complicado para guardiarlo, me imagino. Es complicado para guardiarlo. El brazo contrario es muy difícil. Y además, no solamente para guardiarlo, sino el portero le es difícil también el tiro del zurdo. Los confunde. Muchísimas gracias, Orlando, por acompañarnos en este espacio de Glorias Deportivas, volver, porque años atrás pues hicimos varios espacios del polo acuático, con todas estas figuras que estuvieron en el equipo nacional, y que fue muy bonito recordar ese polo acuático. Yo lo seguía mucho de aquellos años. Todavía alguien ya más o menos contemporáneo se acuerda cuando te ve por la calle, oh, fulano, pero han pasado muchos años. Sí, estamos hablando del año 81. Se ha ido demasiado rápido. Creo que deberían darnos una oportunidad a ver si regresamos de nuevo atrás. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. Y muchas gracias al colectivo de trabajo, se los agradezco. Y realmente, nada,
Siempre que lo necesite, cuente conmigo. Claro. A usted, bueno, pues su maravillosa carrera deportiva, que formó Gracias. parte de un equipo Cuba que dio tanta gloria, alegría y que puso en alto el nombre de nuestro país en el mundo deportivo. Muchas gracias. En cintillos nacionales e internacionales. Muchas gracias. Ya. Bueno, punto final a nuestra emisión. Aquí estaremos la próxima semana en un horario y día similar para seguir conociendo de la vida de un campeón cubano. Hasta entonces.